Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Sin lugar a dudas, una fecha para estar contentos, para estar alegres. Verdaderamente nuestra alma se goza en el Señor Jesús por tener la oportunidad de estar el día de hoy en su santa presencia, en este lugar tan hermoso, tan maravilloso, pero sobre todo donde habita la presencia del Dios Todopoderoso. Y damos gracias a Dios por ello. Días de celebración. El título de este mensaje, hermanos, se llama La verdadera independencia. La verdadera independencia. En la noche del viernes para amanecer sábado, tuvimos celebrando una de las fechas más conmemorativas de nuestra nación, que es nuestra independencia. Todo el país estaba de fiesta, las familias se reunieron en torno a la mesa donde tenían los platillos típicos que se habían preparado con mucha anticipación, se consumieron con mucha alegría. La celebración se llevó a cabo entre música, había comida, hubo juegos, algunos fuegos artificiales inclusive, y también bebidas espirituosas. Esto también es verdad, también las hubo. Y es que el poder celebrar la independencia de nuestra nación del dominio extranjero no es poca cosa. El pueblo de Israel también celebró su independencia en la historia de sus acontecimientos, nada más que ellos le llamaron la Pascua, pero también es una celebración en el cual se celebra todo el pueblo reunido, las familias reunidas, y es una enseñanza de generación en generación para poder conmemorar un día tan especial y tan importante. Pero vamos a entrar en contexto. Estar bajo el dominio de otra nación implicaba muchas limitaciones para la nación conquistada, soportar muchas injusticias y sufrir diferentes abusos en lo político, en lo social y en lo económico. Estar conquistado nunca ha sido fácil ni lo será. Al principio de la conquista, cuando el pueblo sometido está sufriendo, hay resistencia, es decir, no aceptan el nuevo orden. Luego viene un periodo de tolerancia que se convierte en costumbre y rutina. Y al final, cuando la cosa ya no se puede soportar por todas las injusticias y los sinsabores que produce la conquista, el pueblo entonces toma la alternativa de poder ver por cualquier vía que pudiera funcionar
el lograr conquistar su independencia. Y todos somos testigos de diferentes eventos bélicos, de diferentes eventos sociales, de diferentes eventos donde ha habido muertes, sacrificios, destrucción, familias divididas por el único sentido de pertenencia, de identidad y de libertad. Entonces la independencia no es poca cosa. Pero le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, y el Señor Jesús en su propia voz expresa lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta porción, hermanos, de la Biblia destaca varios puntos clave que pueden ayudarnos a reflexionar sobre la verdadera independencia del cristiano. En primer lugar, te quiero compartir el permanecer en la palabra de Dios. Jesús enfatiza en el verso 31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Él enfatiza que la verdadera independencia, la verdadera libertad comienza al mantenerte firme en la palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando tú tomas la palabra de Dios y la haces única, la haces indispensable en tu diario vivir, la sumas a tus actividades diarias, la analizas, revisas, meditas, piensas en ella, te la grabas de memoria, la palabra comienza a permear, a penetrar, a limpiar, a sanar, a mostrarte la voluntad de Jesús para tu vida. Hoy en día que tenemos tantas tecnologías a la mano, tenemos un teléfono que muchos de nosotros tenemos ya, con capacidades muy importantes e interesantes. Hay Biblias en formato digital, en forma de aplicación, que descargas a tu teléfono. Puedes leer la Biblia no solamente en la versión Reina Valera, sino en unas 10 más traducidas al español, pero van un paso más allá. Si quieres escucharla porque de repente vas manejando, como a veces lo hago yo, pones el capítulo y le pones play y entonces descarga el audio de ese capítulo y se escucha una voz en español narrando versículo a versículo la palabra de Dios. De tal manera que en un viaje normal de tu casa a el trabajo o a tu empresa, muy sencillamente puedes escuchar 4 o 5 capítulos de la Biblia y con ello ir pensando en la palabra de Dios. Pero todavía catapultan un poquito más. Te puedes inscribir a planes de lectura y compartir tu avance y tu progreso con 3 o 4 hermanos de la comunidad o con otras personas en otras partes del mundo, de tal manera que te premian por tu avance con algunas insignias, con algunas situaciones que te motivan a seguir leyendo la palabra de Dios. Al final, lo que se está buscando es que cada persona, cada hijo y cada hija de Dios permanezca en una meditación constante de la palabra de Dios, porque el Señor sabe que esto es el comienzo de una verdadera independencia en tu mente, en tu corazón, y que se va a traducir a tus acciones cuando estés en la vida real. La independencia cristiana no es simplemente la libertad de las restricciones terrenales,
sino la libertad en Cristo por medio de su enseñanza y por medio de su guía. Cuando teníamos la adolescencia encima, los que ya no somos adolescentes, esa era la bandera que esgrimíamos, ¿no? Y decíamos, es que no me dejas hacer nada, papá y mamá. Es que yo soy libre, es que yo quiero vivir mi vida. Y eso es totalmente ilógico, totalmente falso, porque esa libertad no existe. La libertad, la verdadera libertad es cuando tú te sometes a la voluntad de Cristo a través de su enseñanza y a través de su guía, y permites que Él vaya transformando de adentro hacia afuera tu corazón y todo lo que tú eres. Pero para esto necesitas tener un continuo aprendizaje de la palabra de Dios y una aplicación diaria y frecuente de las enseñanzas que tú aprendes al recibirlas. Nunca terminaremos de aprender. Estamos en un constante aprendizaje. Tu mente siempre está consciente o inconscientemente absorbiendo el conocimiento que le pones por delante o el que está en el contexto donde tú te mueves. Buena cosa es impedir que los conocimientos que te perjudiquen, que las situaciones que puedan moldear tu carácter para desviarte de la verdad y de lo correcto, entren a tu mente. Y bueno es que entonces comencemos a caminar y a dar los pasos necesarios para llenarnos de la palabra del Señor. Permanecer entonces en la palabra de Dios es el comienzo de una verdadera independencia. Pero también necesitamos conocer la verdad. En el verso 32 Jesús sigue su narración y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera independencia se basa en conocer y en comprender la verdad. Pilatos le preguntó a Jesús cuando estaba en el juicio y lo tenía a su merced, y el Señor le hablaba y le decía que solamente por el poder que Dios le había dado, él podía hacer lo que estaba haciendo con él. Y llegó un punto en que Jesús habló de la verdad y Pilatos hizo la pregunta: ¿y qué es la verdad? Jesús había respondido esa pregunta algunas semanas o meses atrás diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús entonces se convierte o se debe de convertir para ti y para mí en una verdad que es fuente de liberación espiritual y moral. Debe de ser para ti y para mí el pasar un tiempo en comunión cada momento con Jesús. ¿Cómo puedo conocer a una persona? Esto es interesante. Resulta que por naturaleza, quizás por genética, estamos diseñados para habitar en sociedad, para estar juntos los unos con los otros. Hay personas que de repente no les gusta hacer actividades solos y dicen: oye, acompáñame. Hay otros que les gusta hacer equipos, hay otros que tienen grupos de diversas índoles, porque estamos diseñados para estar en sociedad. Pero cuando tú te interrelacionas con las otras personas, verdaderamente comienzas a tener un conocimiento de cómo piensan, de cómo actúan, de cómo viven y cuáles son sus proyectos, sus anhelos y sus deseos. De ese tamaño nuestra relación debe de ser con el Señor Jesucristo. Los discípulos estuvieron con Jesús 3 años, 24/7 diría yo. Es decir, todos los días, las 24 horas, caminaban con Él, dormían juntos, comían juntos, predicaban juntos, estaban siempre bajo la tutela y la enseñanza de Jesús. De tal manera que ellos sabían las reacciones, sabían y lograron conocer un poquito a Jesús cuando Él estaba molesto o cuando estaba contento o cuando Él tenía una intención, solamente quizás por escuchar el tono de su voz, por ver el rostro
de su faz y por la situación que se podía presentar. Cuando tú te relacionas con una persona, llegas a tener este conocimiento de esta intimidad. Jesús en carne y cuerpo ya no está aquí en la tierra, está en el cielo, pero dejó su palabra, dejó a la iglesia, dejó la doctrina. Son formas únicas de poderle conocer. Y yo te quiero preguntar, ¿qué tanto conoces a Jesús? ¿Qué tanto sabes lo que Él piensa y quiere de ti? ¿Qué tanto te has compenetrado en una relación sincera, profunda y única, tan valiosa como la mayor relación que tú puedas tener en este mundo? Quizás lo más valioso que tengas sea el amor a tu mamá o a tu papá, el amor por tu esposo o por tu esposa o por los hijos. Pero cuando se trata de Jesús, como que no entendemos o no logramos alcanzar el pensamiento de que yo necesito conocer la verdad todos los días para mí. Es entonces una relación íntima en su presencia, y Él promete que cuando tú le conozcas, cuando tú intimes con Él, cuando tú sepas tener esa relación tan preciosa con Él, vendrá a ti la verdad y vivirás en la libertad absoluta bajo el control de Jesús. Pero esto, hermano, significa trabajo y esfuerzo, pero esto significa una constancia de cada uno de nosotros para lograr que todo funcione correctamente. Son cosas, hermanos, que no van a venir de manera espontánea. Hay que trabajar, ¿sabes, hermano? Para vivir la vida cristiana, la vida de a de veras, la que cambia, la que transforma, la que te hace diferente, tenemos que trabajar. Celebramos la independencia, pero la independencia costó trabajo, costó estrategia, organizaciones, abandonar a la familia por perseguir el sueño de la libertad, hacer sacrificios inclusive de la propia vida. 3 días antes se estaba celebrando los niños héroes. Y el episodio que más se nos queda en la mente es de aquel jovencito llamado Juan de la Barrera, que al ver que estaban por entrar al castillo de Chapultepec y apoderarse de esa instalación y sobre todo de la enseña tricolor, él se envuelve en la bandera y se tira al barranco con tal de que no tocaran la bandera, que era el símbolo máximo que tenemos como nación mexicana. Ofrendó su vida hace muchísimo tiempo atrás y el día de hoy toda la nación lo celebran a estos jovencitos por ese acto heroico. ¿Cuánto tú estás dispuesto a pagar, no a pagar, más bien a luchar y a permanecer en la independencia, en la verdadera independencia que Jesús tiene para ti? Conocer la verdad entonces es indispensable. Pero en este sentido también en el verso 33 se presenta algo interesante que yo he llamado ingenuidad hacia el pecado. Dice el verso 33, después de que el Señor los encara y les dice que necesitaban conocer la verdad a estos escribas y fariseos judíos que estaban ahí escuchando su palabra, ellos muy presumidamente y orgullosamente le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. No se acordaban que estaban bajo el Imperio Romano. Se habían olvidado de esa pequeña situación. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ingenuidad hacia el pecado. ¿Cómo te sientes, hermano y hermana, con la vida espiritual que actualmente tú estás llevando hoy? ¿No habrá la posibilidad de que estés siendo esclavo y no te estés dando cuenta aún? Podemos estar atados con cadenas invisibles, como uno, la comodidad espiritual. Se te ha hecho rutina venir al templo, apartar un tiempo, llegar, sentarte,
consumir el culto, regresar a tu casa. La semana que viene, a partir del lunes, planeación un día, culto de células otro día, martes de oración, y llevas una vida buscando a Dios, pero la rutina te consume. Es decir, a veces se hace de manera mecánica, por venir y por asistir, pero no de manera íntima, con tal de que cada culto y cada reunión, sea en la célula, en el templo o visitando a una persona para compartir la palabra de Dios, sean experiencias únicas, irrepetibles, donde yo pongo el 100% de mi empeño. ¿Cómo está tu vida en razón de una comunidad espiritual? Envidias. Probablemente, a pesar de que vienes al templo y que tratas de vivir una vida espiritual correcta, todavía en tu corazón hay situaciones que te hacen enojarte porque tu hermano o tu hermana le va mejor que a ti. Porque cuando ves los estados de Facebook y ves que ellos están disfrutando la gracia del Señor y tú estás en un problema sufriendo, tú dices: ay, es que me da envidia, me molesta. Eso, hermano, puede ser entonces una atadura espiritual. Distanciamiento de la iglesia. A lo mejor tu vida espiritual es venir al templo y estar en comunión, pero en tu tiempo y a tu manera y a tu forma. No tomas como principal alimento esta santa reunión y las demás que la iglesia ha establecido, sino que venimos y nos distanciamos de la iglesia, de los planes y proyectos de la iglesia, de los metas que cada año planteamos para alcanzar. Y en el corazón de repente dices: es que yo no voy a la cumbre, es que yo no iré a la cantata navideña, es que yo no voy a los campamentos, es que yo, y es que yo, y es que yo. Te distancias de la iglesia. Eso puede ser también una cadena de esclavitud sobre tu corazón. Desconfianza en Dios. Esto es irónico, porque si estamos buscando a Dios, ¿cómo es que desconfiamos de Él? Pero déjame decirte que en la intimidad de tu corazón muchas veces hay falta de fe, que es sinónimo de desconfianza. Porque los problemas y las situaciones, las tentaciones y las dificultades, muchas veces Dios las permite para que tú crezcas en fe, para que crezcas en fortaleza espiritual, pero lamentablemente lo que ocasiona es que desconfías de la voluntad de Dios y no permites que Dios trabaje y actúe en tu corazón a todos los niveles. No te permites crecer, no te permites caminar tomado de la mano de Jesús. Y esto hace que haya entonces una desconfianza. La palabra de Dios dice que nada te faltará, pero tú tratas de buscar y de solucionar tus problemas. Falta de oración, ya no hablemos de eso, tú lo comprendes perfectamente. Esa es otra cadena invisible. Temores diversos, hay temor en tu corazón del futuro. Hay incertidumbre, aunque la Biblia dice cuál es el futuro de los hijos de Dios, pero cuando se aplica a tu corazón hay temor de lo que va a pasar el día de mañana, de los problemas que sabes que tienes que enfrentar, y el temor no te deja dormir. Padeces insomnio, no puedes descansar, te acuestas y hay una tormenta de pensamientos en tu mente y todos tienen un ángulo común, que es preocupar. Estoy preocupado, estoy angustiado en mi corazón. Y son cadenas que se van poniendo en la vida de uno que no te permiten disfrutar la libertad que Cristo ya conquistó. Sobrecarga de ocupaciones, te sobrecargas por muchas situaciones en tu vida. Ansiedad, idolatría, es decir, cuando pones algo en primer lugar antes que al Señor. ¿Cuál es tu caso? Y si no estás en esta lista, tú sabes bien cuál puede ser tu situación el día de hoy. Entonces, el asunto de ser ingenuos como estas personas que decían: nosotros no somos esclavos, tú no te permitas decir esa expresión, sino vive y vivamos en un constante búsqueda del Señor, con una oración diaria de decir: Señor,
quítame todas estas cadenas que me impiden seguirte de manera libre a donde tú me guíes. Y luego en el verso 34 vemos ya el tema de la esclavitud del pecado. Jesús advierte que aquellos que practican el pecado son esclavos del pecado. Esto nos recuerda que la verdadera independencia, esto es importante, hermano, no se trata de vivir sin restricciones, sino de ser libres de las cadenas del pecado y la autodestrucción que trae consigo. Todos los seres humanos estamos atrapados en la esclavitud del pecado y por lo tanto todos necesitamos ser liberados de esta opresión. La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a vivir el cristianismo de siempre. No te conformes a permitir que las situaciones de la vida te opriman. En esta situación hay dos cosas que yo quiero resaltar. Una es que pareciera curioso y que entendemos que el practicar el pecado es un sinónimo de esclavitud, pero muchos están cómodos con esa esclavitud. Tenemos el curioso problema de que cuando sabemos lo que está mal y sabemos que Dios necesita cambiar eso en nuestras vidas, muchos permitimos estar cómodos en el pecado. El pecado es seductor, es adictivo, cauteriza la conciencia, enceguece los sentidos, aparta el corazón de Dios. Pero en algún momento de nuestra vida hay esa comodidad de decir, bueno, yo sé que esto está mal, pero no es tan grave. Y continúas en ese pecado. Y otros lo toleran. ¿Qué quiere decir? Reconocen la esclavitud, reconocen el problema, intentan obtener la libertad aparente, pero como no lo pueden hacer porque se trata de un vicio o de una adicción o de algo que realmente los tiene atrapados, se desaniman y no luchan fuertemente para liberarse. En nuestra época actual, la sociedad ha llegado a la conclusión de que la liberación del pecado significa aceptar el pecado como algo normal. Significa poder tolerar, no critiques, no señales, no levantes la voz, no des tu opinión si es contraria, acéptalo, toléralo. Y cuando caemos en esta situación tan peligrosa, entonces la verdadera esclavitud es la que reina. Entonces realmente se convierte la persona en un esclavo del pecado, en una persona que pierde la voluntad, en una persona que no tiene libertad para poder hacer lo correcto. Nuestras vidas están luchando en una sociedad cada vez más difícil, hermanos. Y solamente la iglesia de Dios, solamente tú y yo, como representantes de la gracia divina, podemos luchar y dar la pelea adecuada el día de hoy. Dios nos llama a levantarnos como verdaderos cristianos que viven una libertad en Cristo Jesús. Una verdadera libertad conquistada no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante entonces poder entender esto en nuestros corazones para vivir una verdadera independencia y no separarnos nunca del Señor. Y por último, en el verso 36, Jesús habla sobre la libertad. La libertad es Cristo. Dice ahí el pasaje, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé en carne propia lo que es ser o tener esclavitud. En el tiempo antiguo, los esclavos eran objetos, se comerciaba con ellos, se les daba instrucciones, no tenían opinión,
Los hijos que nacían de los esclavos eran parte del propietario de los esclavos, se sumaba a su riqueza, y cuando él se aburría de ellos, o los vendía o les quitaba la vida. Y si no hacían lo que el dueño decía, igualmente eran azotados, eran menoscabados, eran totalmente disminuidos en todas sus garantías individuales. No tenían voz, no tenían voto, eran prácticamente un cero a la izquierda, aunque eran tan seres humanos como el propio patrón o como el propio dueño. Jesús, hablando en el contexto puramente espiritual, Él nos dice el día de hoy que solamente Él tiene la capacidad, el poder de hacerte libre en cualquier aspecto de tu vida en el cual el día de hoy tú te sientes esclavo. Ya platicamos de una lista, ya pusimos en contexto qué puede ser tu problema el día de hoy. Eso que tú tienes allí, que te tiene trabado, que te tiene imposibilitado, que te tiene disminuido para alcanzar las promesas de Dios, que te impide buscar al Señor con todo tu corazón, que no te permite estar feliz aunque las condiciones sean difíciles, necesitas libertad. Y quiero aclarar algo, no estoy hablando de la salvación. La salvación la tienes cuando Cristo viene a tu corazón. Estoy hablando de tu vida día a día. Estoy hablando de la lucha que tú sostienes a cada momento con tu propia naturaleza. Estoy hablando de tu carácter. Estoy hablando de tus vicios y adicciones. Estoy hablando de esa cuestión que no te permite ser el cristiano o la cristiana que Dios quiere que seas. La independencia cristiana no es la ausencia de autoridad como muchos piensan, sino la rendición voluntaria a la autoridad de Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, experimentamos una liberación real del pecado y la promesa de una relación eterna con Dios. Esta libertad profunda y duradera es un sinónimo de lo que Cristo conquistó y que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Debemos de reconocer que hemos proclamado nuestra independencia del pecado solo porque Cristo Jesús nos ha libertado de él. Pero cuando tú y yo hemos querido proclamar la independencia a nivel individual de cualquier cosa que nos impide vivir de manera correcta, hemos fallado. Cuando yo he querido dejar algún vicio, no he podido hacerlo. Cuando yo he querido dejar alguna situación como el adulterio, la homosexualidad, no he podido hacerlo. Cuando yo he querido llevar la fiesta en paz en mi matrimonio por mi propia iniciativa, no he podido hacerlo. Cuando yo he tratado de echar a volar un negocio con mis conocimientos, con mis capacidades intelectuales, muchas de las veces no lo he podido hacer. Cuando he tratado de que la economía que viene a mí, tratar de que rinda, de que pueda dar para pagar todas las cosas que necesito pagar, no ha funcionado. Y no funcionará porque cuando lo haces a título propio, tienes grandes probabilidades de fracasar. Pero cuando vienes a los pies de Jesús, cuando le pides al Señor que tome el control de tu corazón, cuando Él sea lo único, lo más valioso para tu vida, Él comenzará a destrabar, a quitar los candados, a quitar las cadenas, a quitar el oprobio, a quitar las situaciones que te tienen atrapado, y entonces comenzarás a vivir la verdadera independencia en Cristo Jesús. Pero tienes que dejar que Él lo haga. Tenemos que dejar que Él tome el control, y eso nunca ha sido fácil. Ceder el control es complicadísimo, más cuando somos de un carácter controlador y analítico. Es difícil ceder el control, pero Él te lo pide para que Él pueda trabajar con tu corazón. En Romanos 6:22 la Biblia dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna,
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice ahí el apóstol Pablo: ahora habéis sido libertados del pecado y siendo ahora siervos de Dios o esclavos de Dios. La verdadera libertad y la verdadera independencia vendrá cuando de manera voluntaria le digamos a Jesús: Señor, hazme tu siervo, hazme, Señor, un servidor para ti. Ayúdame a servirte aunque yo no quiera. Ayúdame a confiar en ti aunque el mundo me esté diciendo lo contrario. Transforma mi vida, Señor. Quita todas estas cosas que me impiden buscarte, porque va a ser la única forma en que comiences a vivir una verdadera experiencia espiritual con Dios. El mundo celebra la independencia de México y damos gracias a Dios por esa independencia, pero cada uno de nosotros a nivel individual, en lo más profundo de tu mente y de tu corazón, puedes estar atrapado y necesitas independizarte de eso que te tiene atrapado. Puedes necesitar quitar la cadena, el candado mental, emocional que puedas tener, pero no lo vas a encontrar en la psicología, no lo vas a encontrar en el conocimiento humano, lo vas a encontrar en la santa palabra de Dios, en una vida espiritual de a de veras, en una vida que trabaje y funcione bajo el pensamiento de Jesús. Ese es el llamado en esta mañana. Vive realmente, hermano, tu independencia en Cristo. En resumen, la verdadera independencia para el cristiano no se trata de la ausencia de todo tipo de autoridad o de restricción, no, sino de estar arraigado, es decir, enraizado, unido a la verdad en Cristo, liberado del pecado y vivir una obediencia a su enseñanza. Es una independencia espiritual que trasciende las limitaciones terrenales y ofrece una libertad eterna en la presencia de Dios. ¡Viva México! Pero viva más nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para hacer luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.